Eh, Permítame. Bien, voy a pedir por favor que alguien de los que están presentes puedan grabarlo la clase. No pude prestarme la cuenta de Zoom con tiempo ilimitado, así que si la sesión se corta en algún momento, volvemos a utilizar el mismo enlace, ¿listo? Bien. Eh, Su examen es este día, es el día martes, ¿no es así? Generalmente para el primer parcial con el ingeniero Lazo suele entrar un diseño de una losa y un diseño de, bueno, no tanto diseño, sino que es calcular la deformación de una viga. Bien, entremos ahora a ver justamente ese tema que son los estados límite de servicio. Aquí dentro de esta unidad vamos a ver lo que es el tema de la fisuración, deformación. Y bueno, también vibración, ¿no? Aunque últimamente no se, bueno, no pregunta de eso el ingeniero Lazo, sino que más él se enfoca en la parte de fisuración y deformación. Muy bien, veamos. En Hormigón Armado 1 hemos aprendido a diseñar las armaduras para los elementos como por ejemplo las vigas, tomando en cuenta solamente el estado límite último, es decir, los diseños que hemos aprendido a hacer en Hormigón 1 simplemente es para que si en caso llegase a fallar esa pieza, no sea una falla frágil, ¿no? No sea una falla sin avisar, no sea una falla peligrosa, sino de que sea una falla dúctil, una falla que por lo menos dé tiempo para evacuar el edificio en caso de un posible colapso. Bien, ahora, en hormigón 2 vamos a ver de que no solamente se debe verificar que la falla que sea segura, sino de que una estructura, para que pueda funcionar correctamente, ¿no? Debe cumplir con los siguientes requisitos. Uno, la seguridad resistente, es decir, que no colapse, que no falle la estructura. Dos, la funcionalidad, que logre cumplir correctamente el propósito para el cual fue diseñado. Por ejemplo, si se diseña un hospital, obviamente que pueda, digamos, operarse tranquilamente, puedan estar en reposo los pacientes, se pueda hacer operaciones, ¿no? Y que no haya ningún problema externo en sí a la función que vaya a tener la estructura, ¿no? El tema de durabilidad se refiere a que logre cumplir su tiempo, ¿no? Sus años para los cuales fue diseñado. Actualmente, las estructuras que se realizan, se pide como mínimo que tengan un tiempo de vida útil entre 50 y 100 años, ¿no? Dependiendo también de si es una institución pública o privada. Pero generalmente se suele ser el rango, digamos. Y luego que tenga un buen aspecto, ¿no? Es decir, de que no presente, digamos, que no afecte la imagen que da la estructura. Por ejemplo, imagínense un edificio que presente varias fisuras. Van a ver de que el edificio, si presenta cierta cantidad de fisuras, no es que se va a caer en ese mismo instante. Sin embargo, da una apariencia bastante desagradable, ¿no? Da una apariencia de que este edificio puede entrar en colapso, a pesar de que no es así. O por ejemplo, si ven ustedes una viga que tenga una deformación bastante considerable, uno puede llegar a pensar, ¿no es así?, de que se puede caer en cualquier momento. Y tampoco es así, ¿no? Sino de que la deformación en sí misma, bueno, una excesiva deformación puede dar realmente una sensación de incomodidad para las personas que se encuentren dentro de la estructura. Actualmente existen otros requisitos, otros aspectos que debe cumplir la estructura, ¿no? Que son últimamente el tema del impacto ambiental y el tema del factor económico. Pero estos dos temas son ajenos al tema de estructura, ¿no? Son cosas aparte, que no está de más mencionarlo. Ahora, estos cuatro requisitos, el primero, el tema de la seguridad resistente, es decir, el tema de que no colapse, eso justamente fue lo que hemos visto en la materia de hormigón armado 1, a través de los estados límites últimos. Para poder diseñar de tal manera que tenga una falla dúctil, una falla segura, lo que hacíamos nosotros era mayorar las cargas y disminuir las resistencias. Así, a las cargas lo mayorábamos por un factor
Por ejemplo, para las cargas vivas, 1.6, para las cargas muertas, 1.2. Y a las resistencias lo disminuíamos, ¿no? Los factores phi. Si era un momento flector, lo disminuíamos por un factor de 0.9. Si era un esfuerzo de corte, por un factor de 0.75. Si era un esfuerzo de compresión, por un factor de 0.65 y así, ¿no? O sea, lo que hacíamos era considerar una situación bastante desfavorable. Ahora, estos tres aspectos, funcionalidad, durabilidad y buen aspecto, es justamente la parte que se encargan los estados límite de servicio, que es lo que vamos a ver ahorita. Para poder analizar en digámoslo así, en este campo de los estados límite de servicio, se trata de emular, en la medida de lo posible, la situación más cercana a la realidad. Es decir, no vamos a mayorar las cargas, tratando de simular las cargas tal cual como vayamos a tener, ¿no? Las cargas reales. Tampoco vamos a disminuir la resistencia, sino que vamos a tratar, como les digo, de simular una situación bastante parecida a la real. Ahora, como les decía, para poder, digamos, afirmar de que una estructura pueda cumplir correctamente para lo cual fue diseñado, no solamente basta con decir que no se va a caer, sino que también hay que controlar otros aspectos que, como les digo, si bien no causan el colapso de la estructura, al menos no en ese momento, pueden afectar, ¿no? Otros aspectos que vemos acá, por ejemplo, la funcionalidad, durabilidad y el buen aspecto. Esos estados límite de servicio, es decir, esas condiciones pueden dejar fuera de servicio en la estructura, vienen a ser una fisuración excesiva, una deformación excesiva y una vibración excesiva. Por ejemplo, si tuviéramos vamos a decirlo así, tuviéramos un edificio en el cual ven ustedes de que tiene varias fisuras, ¿no? De que tenga varias fisuras. De entrada, eso da un terrible aspecto, ¿no? Da una sensación de inseguridad, más que nada para las personas que vayan a vivir ahí dentro. El hecho de ver una fisura incluso puede resultar hasta algo desagradable. Pero aparte ¿no? De afectar el buen aspecto, ¿no? Que vaya a tener con la estructura, también puede afectar a la durabilidad que tenga este edificio. Fíjense en esto. Imagínense que tengamos una viga en la cual presente varias fisuras, ¿no? Una viga en la cual presenta varias fisuras. Ahora, no solamente aquí esta viga con estas grandes fisuras, no solamente se va a ver afectado por su aspecto, ¿no? Incluso uno puede decir, bueno, le hacemos una pintada y no fue más, digamos. Resulta ser de que si ustedes ven una viga que tenga una fisura demasiado grande, si bien la viga no se va a colapsar en ese mismo instante, puede ser de que llegue a colapsar de aquí a un buen tiempo. ¿Cómo es eso posible? Entonces, fíjense, si esta viga tuviera, digamos, unas armaduras, digamos, unas 3 barras, ahí, y tiene una fisuración bastante considerable, ¿no? Tiene una fisuración bastante considerable. Resulta ser que debido a esta fisuración, fíjense de que la humedad del ambiente, ¿no? La humedad del ambiente, más que nada el oxígeno, ¿no? Del ambiente, puede llegar a penetrar y entrar hasta las armaduras. Y si el oxígeno llega a estar en contacto directo con el acero, se empieza un proceso primero de corrosión, pero primero de oxidación, y luego esto se va a empezar a corroer. Es decir, aquí estas barras van a empezar a reducir su sección, ¿no? Ya que al estar corroyéndose empieza a desaparecer esto. ¿Y qué problema trae eso? Si esta área de acero empieza a verse reducida debido a a la corrosión del acero, el área
Y ustedes saben bien que hay una relación directa entre el área y la fuerza. Si esta área se va reduciendo poco a poco, la fuerza de tracción del hormigón también empieza a reducir. Y si se empieza a reducir la fuerza de tracción, vamos a, para que se pueda apreciar de otra forma, si esta área de acero empieza a reducirse, la fuerza de tracción, que recordemos que es igual al área de la sección por la tensión de fluencia, va a empezar a reducir. Si esta área, perdón, si esta fuerza de tracción empieza a reducir, la fuerza de compresión que está en la parte de arriba también va a empezar a reducir. Aquí arriba la fuerza de compresión del hormigón también va a empezar a reducir. Y si estos dos empiezan a reducirse, el momento que genera este par de fuerzas también va a empezar a hacerse más pequeño. Y se corre el riesgo de que el momento último, o sea, el momento que vayamos a tener acá, ¿no? El momento que tenga esta viga, puede llegar a ser mayor que el momento resistente, lo cual puede causar el colapso de esta viga. Entonces, es por eso de que el tema de la fisuración no es algo para tomarlo a la ligera. Con el tiempo puede conducir al colapso de ese elemento, ¿no? En este caso de esta viga. Ahora, eso por parte de la fisuración, ¿no? Que vemos que afecta el buen aspecto y afecta la durabilidad. Ahora, ¿qué pasa con la deformación? Bien, recordarán ustedes de resistencia a los materiales 2, todo elemento eh, se deforma, ¿no? En mayor o menor medida. Esa hipótesis que nosotros manejábamos en isostática 1 de que los cuerpos son rígidos e indeformables solamente es una simplificación que tomamos para poder calcular las reacciones y los esfuerzos internos. Sin embargo, en la vida real, así sea el objeto más rígido que ustedes encuentren, todos en mayor o menor medida se deforman. Y obviamente las vigas no son la excepción. Fíjense, por ejemplo, esta viga de acá. Este yo les voy a mostrar con imágenes estos estados límites. Y ahora, fíjense en esto. Imagínense, por ejemplo, esta viga, ¿no? Seguimos con el ejemplo de la viga. Debido a las cargas que va a llegar a resistir esta viga, se va a presentar en esta una deformación. Esta aquí va a empezar a tener una deformación. Aquí lo estoy exagerando, ya que en realidad las deformaciones suelen ser mm, pocos centímetros, ¿no? Pocos centímetros la deformación. Aquí estamos haciendo un dibujo bastante exagerado. Ahora, ¿qué sucede, no? Si bien esta viga, debido a la deformación, no va a colapsar, va a empezar a tener otros problemas, no por la viga en sí mismo, sino por los elementos que se encuentran cercanos a la viga. Por ejemplo, ¿qué pasaría si encima o debajo de esta viga hubiéramos tenido un muro de ladrillo, ¿no? Un muro de ladrillo con revoque de cemento. Si hubiéramos tenido arriba, digamos, un muro de ladrillo, aquí permítame, si hubiéramos tenido aquí arriba, digamos, en la viga un muro de ladrillo, debido a esta deformación que va a tener la viga, aquí abajo el muro va a empezar a presentar unas fisuras. Y va a presentar unas fisuras bastante curiosas, unas fisuras inclinadas, ¿ya? Más que nada esto se va a ver en el revoque que tenga el muro. ¿Y qué pasaría si todavía tenemos debajo de este muro? Imagínense que debajo hubiéramos tenido una puerta, ¿no? Un marco, una puerta con su marco o una ventana, ¿no? Si hubiera habido una puerta aquí abajo, debido a la deformación de esta viga, obviamente esa deformación va a hacer de que el marco también se deforme, ¿no? Y luego ya ahí empiezan a aparecer problemas de que, no, no quiere cerrar la puerta, que igual las ventanas, incluso si son ventanas de vidrio con unos marcos de aluminio y la deformación es muy grande, puede incluso llegar a romperse el vidrio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos hablando de que se afecta, uno, el buen aspecto, obviamente, estas fisuras dijimos de que da un aspecto, digamos, bastante incómodo, y dos, la funcionalidad,
ya que obviamente no va a poder operar, digamos, o la gente que iba dentro de esta estructura o que trabaje dentro, no va a poder estar cómodo. Imagínense que cada vez que intenten abrir o cerrar una puerta, sea trabajo para ellos, ¿no? Le sea costoso hacer eso. Muy bien. Y ahora la vibración. El tema de la vibración, eh, más que nada, se controla cuando estamos hablando de una estructura que está sometido a unas cargas dinámicas considerables. Les doy un ejemplo. Imagínense una losa de, vamos a decir acá, una losa de un salón de Zumba, ¿no? No que últimamente está, ¿no? Medio, mucha gente vaya y utiliza, vaya a hacer Zumba, ¿no? Ya, perdón, van a disculpar, hubo una pequeña emergencia. Ya, ahora le decía, imagínense, por ejemplo, una losa de un gimnasio, ¿no? De un salón de Zumba. La gente que esté encima de esta losa, cuando quieran hacer este baile, cuando quieran hacer ciertos ejercicios, obviamente van a empezar a saltar y van a empezar a generar una vibración. Resulta ser de que esa vibración, esos saltos rítmicos que se hacen, genera obviamente una frecuencia, ¿ya? Genera una frecuencia. Y esa frecuencia se llega a igualar, ¿no? Con la frecuencia natural que tenga esta losa o que tenga esta viga, puede llegar a colapsar, ¿no? Se puede dar un colapso cuando se igualan las frecuencias, uno de las cargas con el de la estructura. De hecho, hay un video bien conocido de un puente que justamente falló por este fenómeno de la igualación de las frecuencias. Ese colapso debido a la igualación de las frecuencias se lo conoce también como el fenómeno de la resonancia. Y ahorita vamos a verlo con un ejemplo. Bien, permítame, creo que por acá tengo, no, por aquí tengo unas imágenes para que se pueda apreciar bien todas estas deformaciones, ¿no? Para que no sea solamente pura teoría. A ver, eh, sí, creo que es este. Aquí, por ejemplo, fíjense. Esto es lo que le decía con el tema de la fisuración excesiva. Bueno, este es un ejemplo bastante exagerado, ¿no? Pero estas fisuras que se pueden llegar a dar en la estructura genera una incomodidad en la gente que o bien trabaja o bien vive ahí dentro. La deformación, si bien esta losa, por ejemplo, que tenga una deformación bastante grande, no implica que se vaya a colapsar, pero el simple hecho de que la losa esté así genera una incomodidad bastante grande para las personas que están pasando o que trabajan o que quieran trabajar por debajo, ya que el estar constantemente, ¿no? Debajo de una losa que pareciera, pero no, pero eso les aclaro, no se va a, no, que no se va a caer esto, pero da la apariencia, da la sensación de que se puede caer en cualquier momento. Obviamente las personas no van a querer trabajar o van a querer estar debajo de esta losa. Y ahora el tema de la vibración. Este, por ejemplo, fíjense, el fenómeno de la resonancia. Hubo un puente en Estados Unidos que justamente falló por este fenómeno. Aunque bueno, en este caso, la frecuencia que se llegó a dar a este puente no fue debido a unas cargas estáticas, ¿no? No unas cargas de los vehículos, nada, sino que fue debido al viento. A ver, creo que por aquí tengo, creo que este es un video. Ah, no. A ver, creo que por acá, aquí está el video. Y le voy a mostrar para que se pueda apreciar mejor esto que les quiero mostrar del fenómeno de la resonancia. Esto acá, fíjense.
sea, seguramente algunos habrán visto este video, ¿no? Lo habrán visto y tal vez habrán pensado que es un montaje, pero no, fue totalmente real, ¿no? Realmente fue algo que le llamó la atención a varios estructuristas y diseñadores de puentes, ¿no? ¿Por qué ocurría esto? Bueno, tampoco es que haya sido algo muy común, ¿no? Solamente que el problema que tuvo este puente era de que el problema que tenía este puente era de que su espesor de losa, ¿no? Y sus dimensiones lo hacía un puente demasiado esbelto. Por lo tanto, su frecuencia natural era bastante poca, con lo cual la carga del viento, esa carga oscilatoria del viento, provocó el colapso de este puente. Fíjense. Bien, como pueden ver ahí, el fenómeno de la resonancia actuó y provocó el colapso del puente. Ahora, este es un ejemplo, ¿no? En el caso de un puente, pero también esto puede ocurrir, por ejemplo, en los letreros, ¿no? En estas pantallas, seguramente que han visto estos carteles, ¿no? Aunque bueno, estos carteles no están hechos de hormigón, ¿no? Son más que nada una estructura metálica, pero también en las estructuras metálicas, el tema, digamos, de las cargas dinámicas también puede llegar a ser bastante peligroso. Bien, ahora, de teórica, veamos cómo es el cálculo, ¿no? Cómo es que se hace el diseño, cómo es que se hace el control de la fisuración. Verá, para hacer el control de la fisuración, lo primero que se hace es diseñar. O sea, aplicamos todo lo que hemos visto en el hormigón armado uno para calcular las armaduras debido a la tracción y armaduras de compresión si es que lo amerita. Una vez que nosotros tengamos ya eh, tengamos las armaduras, procedemos a aplicar la siguiente fórmula. Es la llamada fórmula de Yergeli-Lutz, ¿no? Y la podemos encontrar en la norma ACI. Ahora, esta fórmula, si ustedes revisan algún libro de, de control de fisuración, por ejemplo, en el libro de McCormack, ¿no? El libro de concreto reforzado de Jack McCormack, hace ejemplos utilizando la fórmula de Yergeli-Lutz, solamente que ellos utilizan otro coeficiente, ¿no? No utilizan este. Este coeficiente, y mucho ojo con esto, el 1,1 por 10 a la menos 5, es un coeficiente que está diseñado, o mejor dicho, se ha calculado solamente para cuando en F sub S, que ahorita vamos a ver qué es, lo reemplazamos en la unidad de kilo sobre centímetro cuadrado de C en centímetros y A sub K en centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Sí o sí tienen que reemplazarse en esas unidades. Si ustedes van a utilizar aquí, por ejemplo, megapascales, aquí milímetros y aquí milímetro cuadrado, el coeficiente aquí es otro. Si quieren utilizar kilolibras sobre pulgada cuadrada, aquí pulgada y pulgada cuadrada también es otro. De hecho, le voy a mostrar de dónde sale esto, ¿no? Igual para que ustedes puedan apreciar con mayor detalle. Esto mayormente lo vamos a pillar, a ver, por acá permítame un rato, aquí le voy a mostrar de aquí, la última versión está acá, la de Jack McCormick.
Ya. Aquí verán que también en este libro, ¿no? Que es bastante útil, más que nada para la parte académica, el diseño de vigas, tiene tiene una unidad que se dedica al tema del análisis de estado límite de servicio. Si mal no recuerdo, estaba más o menos por la unidad 5 o la unidad 6 o 7, no me acuerdo bien. Ahorita vamos a ver. Ahí, eh, McCormack utiliza en las unidades del sistema inglés y también tiene un apartado en el cual utiliza el sistema internacional. Ahorita vamos a ver. Estado límite de servicio. Acá. Bien, ahí estamos a ver en la parte de la fisuración. Aquí. Fíjense entonces, esta de acá es la fórmula 0,076. Bueno, en realidad es 0,076 por 10 a la menos 4. Pero aquí en esta fórmula está para reemplazar las unidades en sistema inglés. Aquí el F sub S en kilolibras sobre pulgada cuadrada, D sub C en eh, pulgadas y A en pulgada cuadrada. Ahora, esta fórmula de acá, o sea, todo el libro de McCormack, digámoslo así, que es más como una explicación a través de ejercicio, una explicación más didáctica de lo que es la norma ACI. Aquí igual, la norma ACI, fíjense de que también aquí lo vamos a pillar, esta fórmula. Aquí el último de la norma ACI tenemos todo un apartado para las fórmulas. Y esta tabla de aquí es de muchísima ayuda, esta parte de acá, donde tiene el compilatorio de todas las fórmulas de la norma. Aquí, permítame, ahorita vamos a encontrarlo. Aquí. Toda esta parte de aquí, fíjense, es todo un compilatorio de todas las fórmulas que hay en la norma. Ahora, todas estas fórmulas, fíjense que nos da en tres columnas. Nos lo da en sistema internacional, en sistema inglés y en sistema técnico, ¿no? En sistema, este aquí sistema técnico, ¿no? Bueno, más que nada esto es esta norma, la original está en inglés, esta como es la traducción, está, digamos, en otros sistemas, ya que pues a nivel Latinoamérica, algunos países utilizan el sistema internacional y otros, como por ejemplo aquí en Bolivia, seguimos utilizando el sistema técnico, ¿no? No todos, ya que poco a poco la gente, los ingenieros están entrando más a utilizar el sistema internacional, ¿no? Pero aún hay algunos que todavía seguimos utilizando el sistema técnico. Permítanme, ahorita lo voy a encontrar, esta fórmula, y van a ver que ahí está su equivalente en otro sistema. A ver, si mal no recuerdo, vamos a encontrarlo, la fórmula de Yergeli-Lutz. A ver, permítame, ahorita lo voy a encontrar. A ver. mm, Aquí.
Si se corta la sesión, por favor, volvemos a entrar al mismo enlace, ¿listo? Que ahorita no puedo utilizar la cuenta un tiempo ilimitado. A ver, ya, a ver. Después, a ver, se lo busco y se lo muestro. Esa fórmula está aquí en la norma A6. Igual tiene su apartado, cómo sería esa misma fórmula, pero en sistema técnico, que es el que tenemos acá. Esta fórmula de aquí, el 1,1 por 10 a la menos 5. Todos estos valores, ahorita vamos a ver cómo es. Muy bien, continuamos. Le decía, para hacer el control de fisuración, uno primero tiene que diseñar las armaduras aplicando los conceptos que hemos visto en hormigón 1, ¿no? Es decir, utilizando los estados límites últimos, mayorando las cargas y reduciendo la resistencia de los materiales. Una vez hecho eso, uno procede a calcular lo que es la fisuración a través de esta fórmula, la llamada fórmula de Gerheli-Luz. Para poder aplicar correctamente esta fórmula, fíjense que tiene los siguientes valores. M sub A, o sea, todos estos valores de aquí que vemos, todas estas variables, solamente va a funcionar esta fórmula debido a la unidad en la cual fue desarrollada, si es que se encuentran en estas unidades. Fíjense, la tensión en kilos sobre centímetro cuadrado, la inercia en centímetros a la cuarta, la distancia en centímetros y las áreas en centímetro al cuadrado. Todos estos valores que puede que al inicio sea un poquito confuso, ¿no? Entender qué significan. Vamos a verlo a través del siguiente ejemplo para que se pueda entender mejor qué significa cada una de estas variables. Fíjense que para poder calcular esto no es directamente tener un valor y reemplazarlo, ¿no? Sino de que hay ciertos valores, por ejemplo, este valor de acá, el beta, ¿no? Que es una relación de distancias. Fíjense de que para eso hay que tener primero antes otros valores. Aquí tenemos X, tenemos acá D real. Vamos a ver con calma qué significa cada uno de estos. Para poder obtener F sub S, ¿no? Para poder obtener esta tensión del acero en estado de servicio, tenemos que aplicar la siguiente fórmula, donde también a su vez hay que calcular otros valores. Por ejemplo, M sub A, Y, vamos a ver qué significa Y, y la inercia CR. Igual, todo esto vamos a verlo con calma, qué significan. Bien, igual esta azúcar es un área de hormigón que rodea una barra de acero, ¿no? Igual tiene su forma. Ahora, quiero que quede algo muy claro. La fisuración no es algo que podamos evitar, sí o sí va a haber, ¿ya? O sea, no es algo
que podemos nosotros controlar. Sí o sí va a tener, sí o sí va a estar presente. Entonces, si no podemos impedir si no podemos impedir la fisuración, lo que vamos a hacer será limitarlo. Es decir, vamos a hacer de que esta fisuración, este ancho de fisuración, no se pase de ciertos valores límites. Los siguientes valores límites los tenemos acá. Fíjense, si nuestra viga o sea cual sea el elemento se va a encontrar en un clima seco, ¿no? O va a tener una membrana protectora, o sea, a la barra de acero, se le va a colocar un recubrimiento, ¿no? Un recubrimiento puede ser de un epóxido, ¿no? Que es un químico que se le echa, ¿no? Que es, bueno, es como un plástico, digamos, que protege el acero. Si va a estar en un clima seco, o sea, si el elemento estructural, si nuestra viga va a estar en un clima seco o la barra va a tener una membrana protectora, el ancho de fisuración no tiene que pasarse de 0,41 milímetros. O sea, cuando calculemos esto de acá, esta fórmula de aquí, el valor que nos dé el ancho probable de fisuración no tiene que pasarse de este valor. Si vamos a estar diseñando en un clima húmedo, por ejemplo en la ciudad de Santa Cruz, el ancho de fisuración no tiene que pasarse de 0,3 milímetros. ¿Por qué es más exigente en un clima húmedo? Ya que debido justamente a la humedad del entorno, hay ese peligro de que la humedad del ambiente, más exactamente el oxígeno, ¿no? El oxígeno entre por medio de las fisuras y llegue a afectar a las barras de acero. O sea, por eso es que uno es más exigente. Un clima nevado con muy bajas temperaturas, fíjense de que va a tener acá un ancho de fisuración admisible mucho más pequeño. Esto más que nada se hace por lo siguiente. Verán, en Estados Unidos, cuando hay un clima donde hay climas, digamos, bastante nevados, ¿no? Un clima donde constantemente, o bueno, la gran parte del año hace mucho frío, se forma una capa, ¿no? Una capa de hielo o puede formarse nieve, ¿no? Aquí una capa de nieve encima de una estructura. Resulta ser de que para poder habilitarlo, imagínense que por ejemplo sea un parqueo, ¿no? O que sea un garaje que se haya totalmente taconeado con pura nieve, ¿no? Que se haya llenado de una capa gruesa de nieve o una capa de hielo. Lo que hacen es echar unos químicos, unos descongelantes, para que esto se pueda derretir y pueda volver a estar en servicio. El problema viene de que estos químicos que se echan son muy, pero muy dañinos para el acero. Es por eso de que, para impedir, digamos, que estos líquidos logren entrar, ¿no? Y lleguen hasta el acero, es que se le da un recubrimiento, pero es que se da un ancho admisible más pequeño, ¿no? Para que mientras más pequeño sea la fisura, ¿no? Más pequeño sea la fisura del hormigón, no hay ese riesgo de que el químico entre y llegue a dañar las armaduras. Siguiente, edificaciones cercanas a la costa del mar. Por ejemplo, en Lima, Perú, en Río de Janeiro, en Brasil, en estas ciudades, debido al ambiente bastante ácido, bueno, bastante agresivo que tiene el mar, bastante agresivo, es más peligroso aún que ese entorno bien agresivo llegue y penetre a las armaduras, porque empieza un proceso de corrosión bastante rápido. Es por eso de que en este tipo de ciudades es más exigente todavía la norma con su ancho permisible de fisuración. Y bueno, ¿qué decir de estructuras que estén en contacto directo con agua? Por ejemplo, un reservorio o un tanque de agua. Aquí la fisuración tiene que ser muy, pero muy pequeña. Ya fíjense, es de 0,1 milímetros. ¿Por qué? Resulta ser de que si esta fisura es demasiado pequeña, el agua no puede entrar. Cuando una fisura es muy, pero muy pequeña, debido al fenómeno de la capilaridad, el agua no puede entrar, se forma como una especie de burbuja aquí dentro que no deja que el agua entre. Muy bien. Eso sería por parte de los anchos permisibles de fisuración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué consiste el control de la fisuración?
Tenemos que calcular este valor a través de la fórmula Yergel-Luz y lo que tenemos que hacer es comparar y hacer de que este ancho de fisuración no se pase de un ancho límite que tenemos acá definido por norma. ¿Cómo vamos a saber qué ancho admisible vamos a utilizar? Tenemos que conocer dónde es que se va a construir esta estructura, ya que no va a ser lo mismo el ancho de fisuración admisible en Santa Cruz que en La Paz, por ejemplo. Fíjense, en La Paz, como es un clima seco, su ancho de fisuración admisible es de 0,41. En Santa Cruz, como es un clima más húmedo, ¿no? Un ambiente un poco más dañino, va a ser su ancho admisible de 0,3 milímetros. Entonces, aquí podemos ver, en esto consiste el control de la fisuración. Simplemente es calcular el ancho de fisuración y ver que no se pase del permisible que podemos obtenerlo aquí en la tabla. Bien, para complementar toda esta parte teórica que hemos visto, veamos ahora a través de un ejercicio. Vamos a enfocarnos más que nada en la parte nueva que concierne a esta unidad de estados de servicio. Ya la parte de diseño de armaduras, ahí no nos vamos a enfocar mucho, que ya lo hemos visto anteriormente. Fíjense, aquí dice para el siguiente sistema, diseñar y realizar el control de fisuración para el tramo AB, ¿no? Aplicando la norma ACI. Fíjense lo que tenemos. Tenemos una viga simplemente apoyada con un voladizo. Hay una carga uniformemente distribuida en toda la viga, ¿no? Carga muerta y carga viva. Hay una carga puntual a una distancia de 4 metros, una carga muerta y una carga viva puntual. El hormigón que se va a utilizar va a ser un hormigón H21 y el acero, un acero con una tensión de fluencia de 5000 kilos sobre centímetro cuadrado. La sección que va a tener la viga es una sección rectangular de 40 por 60. Y este es el dato que sí o sí necesitamos conocer y es saber dónde es que se va a construir esta viga. En este caso, fíjense que ¿no? En este caso, se va a construir en la ciudad de Santa Cruz. ¿Dónde o para qué nos va a servir este dato de acá, el de la ubicación? Justamente para saber cuánto va a ser nuestro ancho admisible. Fíjense, en la ciudad de Santa Cruz vamos a tener un ancho admisible de 0,3 milímetros. Muy bien, ahora sí, pasemos a la resolución del ejercicio. Primer paso, hay que diseñar, fíjense, hay que diseñar las armaduras, tal cual aplicando lo que hemos visto en hormigón 1. Fíjense que en este ejercicio nos piden hacer el control de fisuración para el tramo AB. No es necesario hacer todo el diseño de toda la viga, o sea, no, de poder hacer el diseño se puede, ¿no? Pero vamos a perder mucho tiempo. Enfoquémonos en el diseño, en el tramo donde nos piden hacer el control de fisuración. Por lo tanto, aquí dentro de este tramo es donde vamos a calcular las armaduras. Vamos a calcular las armaduras para el tramo AB. Bien, cuando nosotros vamos a calcular las armaduras, cuando vamos a hacer el diseño, sabemos bien que primero se tienen que mayorar las cargas. Fíjense. Como hay carga muerta y carga viva, el factor de mayoración para la carga muerta va a ser de 1,2, tanto para la carga muerta distribuida como para la carga muerta puntual, 1,2. Y para la carga viva va a ser un factor de 1,6, ¿no? Tanto para la carga distribuida como para la carga puntual. Muy bien, entonces estas van a ser las cargas mayoradas. Con esto es que vamos a calcular las armaduras. Ahora, como nos piden hacer el diseño para el tramo AB, hasta este punto, con todo lo que hemos visto en las ayudantías, sabemos bien de que para diseñar el tramo AB, para tener el momento, la situación más desfavorable para el tramo AB, para tener la situación más desfavorable, el cargado será de la siguiente forma. Vamos a tener carga muerta, siempre va a haber la carga muerta, carga, bueno, carga muerta puntual, hay una carga muerta puntual ahí, también siempre hay que considerarlo. Carga muerta puntual. Y la carga viva vamos a concentrarla solamente para el tramo AB, ¿no? Dentro de este tramo. Solamente vamos a colocar carga viva acá, para así poder obtener su estado más desfavorable, ¿no? Su momento más desfavorable. Entonces, aquí en el tramo vamos a colocar
las cargas vivas que tengan. Digamos que en el tramo hay una carga viva distribuida y una carga viva puntual. Por lo tanto, este de aquí será el estado de carga que vamos a utilizar para tener el momento máximo en este tramo. Muy bien, vamos a ello. Como le decía, aquí no nos vamos a eh, enfocar mucho en esta parte, ya que el fin de este ejercicio no es tanto ver la parte del diseño de armaduras, ¿no? Lo que queremos ver es la parte del control de fisuración. Así que esta parte vamos a hacerlo bastante rápido. Tenemos entonces nuestro esquema, ¿no? Para tener el momento máximo del tramo AB. Calcularíamos las reacciones. La forma para calcular las reacciones, bueno, uno puede empezar por una sumatoria de momentos y luego una sumatoria de fuerzas verticales. Recomendación mía es que calculen las reacciones a través de ecuaciones de momento en los dos puntos, en los dos apoyos, en A y en B. Y luego verifiquen estas reacciones calculadas a través de una sumatoria de fuerzas verticales. Este tema de la verificación es extremadamente importante, ya que si bien puede ser de que uno cuando practica, ¿no? Y ya tiene cierta experiencia y ya tiene cierta maña, digamos, como para calcular rápido las reacciones, una vez pues, se puede llegar a confiar. Entonces, este paso es bastante útil porque tenemos la certeza, o sea, vamos a calcular los esfuerzos internos con la certeza de que está bien calculado. Ustedes sabrán bien de isostática 2 que si es que no están bien calculadas las reacciones, los diagramas de esfuerzo salen cualquier cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Listo, una vez que tenemos las reacciones, procedemos a calcular los esfuerzos internos. Igual en esta parte no me voy a detener mucho, les voy a dejar la memoria de cálculo para que la tengan ahí, pero vamos a enfocarnos más que nada aquí en el diagrama. Bien, entonces veamos, tenemos el siguiente diagrama. El momento máximo se dio justamente donde estaban las cargas puntuales. Ojo, no siempre pasa esto, ¿ya? Nada más, no siempre esto va a ocurrir. No porque ustedes vean que hay una fuerza puntual, directo el momento máximo va a estar ahí. ¿Ya? Muchas veces pasa de que el momento máximo puede llegar a estar no en ese punto, sino a una cierta distancia. ¿Ya? Entonces, eso quiero dejarlo muy claro, no se confíen con esto. ¿Ya? Si ustedes ven una fuerza puntual en medio, no es que iba a estar el momento máximo. ¿Ya? Solamente que en este caso, sí se encontró el momento máximo aquí donde están las fuerzas puntuales. Entonces, como nos pide hacer el diseño para el tramo AB, este va a ser el momento último o momento de diseño con el cual vamos a realizar el cálculo de las armaduras, ¿no? Nuestro momento de diseño será 44,372 toneladas por metro. Fíjense de que como pide hacer el diseño para el tramo AB, no vamos a perder el tiempo haciendo todos los estados de carga. Nos vamos a enfocar en el estado de carga que sabemos nosotros que nos va a dar el momento máximo de tramo, es decir, este de acá, ¿no? Incluso aquí lo podemos recalcar. Como se quiere realizar el diseño del tramo AB, es suficiente con este estado de carga, ¿no? No vamos a hacer los tres, no vamos a hacer el cargado con carga viva en el voladizo y luego todo con carga muerta y carga viva, ¿no? Enfoquémonos en el que sabemos que nos va a dar el momento más desfavorable. Ahora, si el diseño de flexión simple, tenemos nuestro momento último, voy a volver a copiar los datos, ¿no? Con nuestro momento último vamos a adoptar un DS, calculamos la altura útil, calculamos las armaduras mínimas por norma, y luego de ahí procedemos a calcular el momento último. Perdón, vamos a calcular el momento reducido. Si tenemos el momento último, aplicamos la fórmula de momento reducido y verificamos que este valor no se pase del momento reducido límite, que sabemos que vale 0,2276. Como vale menos que el momento reducido límite, nos encontramos en un caso 1, es decir, que solamente se requiere de armadura traccionada, ¿no? No necesita armadura comprimida. Entonces, una vez que tenemos el momento reducido, calculamos la cuantía mecánica. Con la cuantía mecánica calculamos el área de armadura y vemos que nos dio mayor que la armadura mínima. Por lo tanto, esta será el área de armadura que vamos a utilizar. Muy bien, ahora esta parte de aquí igual, hay algunos compañeros que ya con la práctica, con la experiencia, cuando uno ve un área de armadura, uno ya se da una idea, ¿no? De qué combinaciones puede hacer. Por ejemplo, uno viendo 21, 16 puede decir,
así de primera, pueden ser 5 barras FI de 25, podría ser un ejemplo, ¿no? Ya que 5 por 4,91 nos va a dar poco más de 20, ¿no? Posiblemente de 21 y algo, ¿no? Es una forma, digamos, que algunos compañeros hacen ya cuando han practicado, ¿no? Ya tienen como un sexto sentido, por decirlo así, que con ver el área de armadura uno ya se da una idea de qué barra puede colocar. Pero para los compañeros que quieren, digamos, tener una combinación de barras que se acerque lo más posible, ¿no? Para tener un diseño digámoslo así, eh, más optimizado, hacemos una combinación, ¿no? Hacemos un análisis y vemos, dependiendo de qué barra colocamos, ¿no? Dependiendo de qué barra coloquemos, cuánta va a ser la cantidad de barra que necesitemos. Por ejemplo, si vamos a colocar barra de 25, fíjense que vamos a necesitar como mínimo 5 barras, dividiendo el área que necesitamos entre el área de una barra FI de 25. Hacemos lo mismo para otras barras, FI de 20, FI de 16, y empezamos con nuestras alternativas, ¿no? Con nuestras combinaciones. Fíjense, por ejemplo, 5 barras FI de 20 nos da 24,55. Uy, entonces ahí le erré, ¿no? Le pelé. No era 21 y algo, sino era 24,55. Sin embargo, esta sí podría ser una combinación, ¿no? Ya que para poder colocar, digamos, para poder definir las barras que vamos a colocar, la condición es que esa área de esa combinación de barras sea mayor o igual al área requerida. Fíjense, 5 barras FI 25 es una alternativa. 7 de 20, 21,88 se acerca más, otra alternativa. 11 de 16 también se acerca, ¿no? Pero 11 barras es mucho, ¿no? Una buena cantidad de barras. Una combinación 2 de 20 y 8 de 16 nos da 22,36, igual es otra alternativa. Vemos entonces que de entre todas estas alternativas, ¿no? Podemos seguir haciendo más, pero tampoco es que perdamos el tiempo, digamos, buscando la combinación que más se acerque. Aunque se tenga unas 4 opciones, es más que suficiente, entre 4 a 6 opciones. Entonces, vemos que en estos casos, en estas opciones, la que más se acerca vienen a ser 7 barras de 20. Y es aceptable ya que el ancho que tenemos en nuestra viga era 40 centímetros, ¿no? Es un ancho bastante generoso. Entonces, adoptaremos 7 barras de 20 como nuestra área de armadura. Una vez que tenemos el área de armadura, tenemos que verificar el tema de la distribución y separación de barras. Para ello vamos a calcular cuánto es la separación mínima por norma, es el mayor entre 1 pulgada, el diámetro mayor, en este caso el diámetro mayor que estamos utilizando es una barra de 20, o 4/3 del diámetro máximo agregado grueso, que eso también da 22,5 centímetros, ¿no? Nuestro diámetro máximo agregado grueso que solemos usar es de 19 milímetros, es decir, 1,9 centímetros. Si lo multiplicamos por 4/3, van a ver que da 2,5 centímetros aproximadamente. Creo que daba 2,53 más o menos. Muy bien, entonces vemos que el mayor entre estos tres están entre 2,5. Por lo tanto, esta va a ser nuestra separación mínima que tiene que haber entre barras. Hacemos acá un pequeño esquema. Fíjense, solamente nos estamos enfocando en la parte donde van a ir las armaduras traccionadas. Solamente en eso, ¿no? No hay por qué, digamos, dibujar toda la viga en sí mismo. Solamente la zona traccionada, ¿no? Donde van a ir las armaduras que resisten esfuerzos de momento. Entonces, fíjense, 7 barras de 20, podemos colocarlo de esta forma. 7 barras en una misma fila. Aquí estoy indicando 7 barras de 20. Ahora, tomando en cuenta, uno, que el recubrimiento libre que solemos usar, no, bueno, el recubrimiento libre que se utiliza es entre 2 y 2,5 centímetros. Aquí en nuestro medio podemos usar tranquilamente 2 centímetros. Vamos a adoptar entonces como recubrimiento libre 2 centímetros. Segundo, el estribo. El estribo se lo puede también calcular, ¿no? Tenemos ahí en nuestro esquema, podemos calcularlo cuánto va a ser la armadura que vamos a tener y cuánto va a ser su esfuerzo. Sin embargo, fíjense, sabemos que el estribo se encuentra entre una barra FI de 6, una barra FI de 8 y una barra FI de 10. Vamos a adoptar directamente el estribo tomando en cuenta que el diámetro suele estar dentro de este rango. Por lo tanto, vamos a adoptar un estribo FI de 8, ¿no? Directamente vamos a ganar tiempo para no calcularlo cuánto daría ese diámetro de estribo.
Entonces, adoptando un diámetro de un estribo phi de 8 y un recubrimiento de 2 centímetros, podemos calcular cuánto es esta separación. Esta separación sería, fíjense, el ancho total, 40 centímetros, menos, fíjense, aquí 2 centímetros más el diámetro del estribo, 2,8. Entonces, 40 centímetros menos 2 veces 2,8, menos, vamos a restar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras, phi de 20, ¿no? 7 veces 2 centímetros. Y todo eso lo vamos a dividir entre, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este resultado nos da una separación de 3,4 centímetros. Vemos que esta separación es mayor que la separación mínima por norma. Por lo tanto, cumple con, con el control de la separación de armaduras, ¿no? Cumple con eso. Ahora, el DS real, ¿qué viene a ser el DS real? Fíjense de que cuando diseñamos nuestra área de armadura, adoptamos un DS. Yo les había comentado que este DS depende de qué tan grande es nuestro momento último. Si es menor a 40 toneladas por metro, podemos adoptar un DS de 5 centímetros. Si está entre 40 y 80, un DS de 6 centímetros. Y si es mayor a 80, un DS de 7 centímetros. Entonces, este DS nos sirvió para calcular la altura útil. Y con esta altura útil fue que hicimos el diseño. Ahora, para hacer el control de fisuración, control de deformación también, necesitamos saber cuánto es exactamente el DS. Que para hacer memoria, el DS, ¿no? Es el recubrimiento mecánico de armadura traccionada. Se han llevado con el ingeniero Quilla, a esto le llamaban el R1, ¿ya? El R1. En un inicio lo adoptábamos, pero ahora que ya tenemos la armadura que vamos a colocar, podemos calcular cuánto es exactamente este recubrimiento mecánico. Entonces, fíjense de que en este caso tenemos 7 barras, las 7 tienen el mismo diámetro y tienen la misma, o mejor dicho, están ubicados a una misma distancia desde su centro de gravedad hasta la cara traccionada de la viga. Por lo tanto, podemos calcular directamente el DS, ¿no? De todas las barras traccionadas como, fíjese, como 2,8 centímetros más la mitad del diámetro de esta barra, es decir, 2 centímetros de recubrimiento más 0,8 del diámetro del estribo, más un medio del diámetro de esta barra, phi de 20 en centímetros, 2, ¿no? 2 más 0,8 más 2 entre 2. Lo cual eso nos da 3,8 centímetros. Ese sería nuestro recubrimiento mecánico real. Ahora, este recubrimiento mecánico real, fíjense, vamos a utilizarlo para poder calcular o para poder hacer los controles de fisuración o deformación si es que nos piden. En este ejemplo solamente queremos hacer el control de fisuración. Muy bien, entonces ya tenemos el DS real. Ahora, a continuación, vamos a hacer un procedimiento ya que consiste en calcular cuánto es el eje neutro en estado de servicio. Ahora, aquí una aclaración. En hormigón 1, nosotros calculamos un eje neutro, ¿no es así? ¿Se acordarán ustedes que en H1 nosotros calculábamos un eje neutro? Habían dos, ¿no es así? Un eje neutro real y otro un eje neutro ficticio. Venía de esta forma, ¿no? Así es como viene el diagrama de la zona comprimida en el hormigón y la fuerza de tracción de las barras de acero. Nosotros calculamos aquí una altura, una profundidad de eje neutro ficticia y una profundidad de eje neutro real. Ahora, quiero aclarar algo. La profundidad del eje neutro que vamos a calcular X no es esta de acá, no es la de H1, este es otro, porque H1 diseñaba en el estado último, o sea, segundos antes del colapso de la estructura. En estado de servicio nosotros estamos diseñando tomando en cuenta las tensiones, los esfuerzos que se presentan en la viga cuando está de servicio, cuando está trabajando, no cuando está a punto de fallar. Para poder calcular esa distancia X, fíjense, para poder calcular cuánto es esta distancia a donde está el eje neutro en estado de servicio, se tiene que hacer una igualación de momentos estáticos.
Si han llevado hormigón 1 con el ingeniero Silvio, aquí donde les va a ayudar, digamos, este análisis. Fíjense, ¿qué consiste? Tenemos que igualar el momento estático del hormigón de la zona comprimida. Fíjense, estoy dibujando nuevamente la viga, es la que está de línea segmentada. Sabemos bien que como el momento es positivo, arriba se comprime. Es decir, hay un área de hormigón que está comprimiéndose. Esa área de hormigón es igual al ancho de la viga por una distancia X. Esta distancia X es lo que no conocemos. Eso es en la zona comprimida. En la zona traccionada, sabemos bien que hay acero. Hay acero. Ahora, aquí hay un gran problema. Y es que el acero que tenemos acá, ya, este acero, justamente está hecho de otro material. Es decir, estas barras son de distinto material que el hormigón que está en la parte de arriba. O sea, las barras aquí son de acero y aquí arriba la zona comprimida está hecho de hormigón. Entonces, aquí estamos ante un gran problema, porque no podemos igualar directamente los momentos estáticos, el de la zona comprimida con el de la zona traccionada, porque no son de un mismo material, son de diferente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en estos casos? Digamos un concepto que hemos visto en resistencia de los materiales 1, el concepto de la homogeneización. Es decir, vamos a transformar de este acero, ¿no? De esta área de acero, vamos a transformarlo a un área equivalente de hormigón. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo convertimos el acero, el área de acero, por un área de hormigón? Para eso es donde aplicamos lo que vimos en resistencia de los materiales 1, el factor de homogeneización, este factor de acá. ¿De acuerdo? El factor de homogeneización no es más que la división, ¿no? Que la relación entre este factor de aquí, N, no es más que la relación entre el módulo de elasticidad del acero, que sabemos que es 2.100.000 kilos sobre centímetro cuadrado, entre el módulo de elasticidad del hormigón, que hay una fórmula aproximada que maneja la CI que dice 15.100 por la raíz cuadrada de FC', ¿no? Que es aproximadamente 15.100 veces la raíz cuadrada de la resistencia a compresión simple del hormigón, es igual a su módulo de elasticidad. Bueno, entonces fíjense que con estos conceptos podemos calcular este factor de homogeneización multiplicado por el acero, nos va a dar entonces un área equivalente en hormigón. Y ahora sí, al hacer este, digámoslo así, este artificio, tenemos entonces que en la zona comprimida y en la zona traccionada se trata del mismo material. O sea, estamos haciendo que los dos sean de hormigón. Y si los dos son de hormigón, podemos hacer tranquilamente la igualación de los momentos estáticos. Puede que alguien se pregunte, ¿no? ¿Qué es momento estático? Bien, por definición, momento estático es igual a lo siguiente. Fíjense, tenemos nosotros un área. Fíjense, esta figura digamos que es un área cualquiera. Un área cualquiera. Hemos visto en las primeras clases de que un área, sea cual sea la figura, tiene un centro de gravedad, ¿no? Tiene un punto que representa el centro de gravedad. Ahora, vamos a poner acá un eje cualquiera, ¿no? Un eje, ya me moleste si quieren un eje Z. Hay una distancia, fíjense, hay una distancia entre el centro de gravedad de la figura hacia el eje Z. Esa distancia tiene que ser sí o sí perpendicular al eje, de esta forma. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué es momento estático? El momento estático, en este caso respecto al eje Z, no es más que la multiplicación entre el área de la figura por la distancia desde su centro de gravedad hacia el eje de referencia, una distancia perpendicular. Bueno, de esta forma calculamos el momento estático. Ya van a verlo más claro con el ejemplo. Ahora fíjense en esto. Para poder calcular esto, fíjense, el acero, las armaduras, sabemos que se encuentran a una distancia desde la zona comprimida a una distancia de altura útil.
¿no? Ya que la altura útil no es más que la distancia entre el borde comprimido con el centro de gravedad de las armaduras traccionadas. Eso es un concepto que hemos visto desde hormigón 1. Ahora, ¿por qué aquí le estamos llamando D real? Porque no, aquí puede ser de que haya una pequeña confusión, ya que ¿por qué hay una D real? Digamos, ¿por qué hay dos D? Nuevamente, vuelvo a explicar, al inicio para calcular la armadura hemos adoptado un DS y con ese DS calculamos una altura útil, pero sin embargo esos valores son adoptados, no son valores reales. Una vez que hemos diseñado las armaduras, en este caso hemos decidido colocar 7 barras y de 20, una vez que ya tenemos diseñado estas armaduras, podemos calcular el DS real. Y una vez que tengamos el DS real, podemos calcular la altura útil real, ya que altura útil sigue siendo su definición altura total menos DS. Por lo tanto, la altura útil real, aquí la altura útil real, la altura útil real no es más que la altura total menos el DS real, ¿no? Siendo ese DS real el que hemos calculado aquí en el paso anterior. Muy bien, entonces calculemos el D real. Fíjense, este procedimiento es bastante mecánico, es bastante repetitivo. Bien, fíjense. Altura útil real no es más que altura total menos el DS real. 60 menos 3,8, eso nos da 56,2. Ahora, el área de armadura. En este caso, el área de armadura, fíjense, hemos decidido colocar ¿cuánto? 7 barras phi de 20. Si calculamos el área de 7 barras phi de 20, eso nos da 21,98, siendo ese el área de armadura. El área de armadura, AS. Ahora, para calcular este factor N, este factor de homogeneización, necesitamos nosotros conocer los módulos de elasticidad. El del acero, 2.100.000. El del hormigón, dice, el del hormigón se tiene que calcular a través de la siguiente fórmula, que dice 15.100 veces la raíz cuadrada de FC' nos va a dar el módulo de elasticidad del hormigón. Calculando, fíjense, eso nos da 218.819,79 kilos sobre centímetro cuadrado. Ahora sí, con estos dos módulos de elasticidad, vamos a poder calcular el factor de homogeneización. El del acero, 2.100.000, y el del hormigón, el que hemos calculado anteriormente. Ese factor de homogeneización nos da 9,597. Por lo tanto, si multiplicamos el área de armadura por este factor de homogeneización, fíjense, nos va a dar lo siguiente. Bueno, ahí está, fíjense, esta distancia Y es la distancia desde el eje neutro en estado de servicio hasta el centro de gravedad de las armaduras traccionadas. Me estoy olvidando indicar esta distancia. Ya, ahora sí, si multiplicamos entonces este factor de homogeneización por el área de armadura, en teoría, esta área de acero se está convirtiendo en área de hormigón, ¿no? Como lo que tenemos acá. Ahora sí, como tenemos las áreas, las dos en teoría de hormigón, y sus distancias, fíjense, como esto es un rectángulo, sabemos que su centro de gravedad de un rectángulo está a la mitad, ¿no? ¿Sí? Y bueno, de aquí directamente la distancia que hay desde, eh, desde el borde comprimido hacia el centro de gravedad de las armaduras traccionadas es la altura útil, ¿no? Si restamos, fíjense, a la altura útil le restamos la distancia X, obtenemos esta distancia Y, que sería la distancia desde el eje neutro en estado de servicio hacia el centro de gravedad de las armaduras traccionadas. Bien, entonces tenemos estos valores. Calculemos. El momento estático aquí en la zona comprimida sería área por distancia. ¿Cuánto es el área de un rectángulo? Base B, altura X. La distancia D, o sea, ¿cuánto es su distancia desde el centro de gravedad hacia el eje neutro? Una distancia perpendicular. Como esto es un rectángulo, sabemos bien que el centro de gravedad está a la mitad de la altura. Es decir, la distancia sería X medio. Acá, el área N por AS. La distancia desde el centro de gravedad hacia este eje neutro es la distancia Y. Muy bien, entonces ahí tenemos el momento estático de la zona comprimida igualado con el de la zona traccionada. Aquí estamos calculando cuánto es este N por AS. Fíjense entonces, reemplazando todos estos valores. La única incógnita que tenemos es la distancia X.
Aquí esta parte podemos meter en la calculadora y directo nos arroja un valor. Por lo tanto, la distancia hacia el eje neutro en estado de servicio es de 19,637. Si se corta la sesión, por favor, volvemos a entrar al mismo enlace. Ya estamos por acabar este ejercicio. Muy bien, tenemos entonces cuánto había sido la distancia X. Hemos calculado la profundidad del eje neutro en estado de servicio. Ahora, una vez que tengamos esta distancia X, vamos a calcular lo que sería el momento de inercia de la sección fisurada, el ICR. Es decir, muy bien. Continuando entonces. Una vez que se calcule la distancia X, fíjense que ahora ya que esto es un dato, podemos calcular la distancia Y, que no es más que la altura útil real menos la distancia X que hemos calculado previamente. Entonces, ahora sí podemos calcular Y, que sería, fíjense, reemplazando 36,563. Ahora sí, esta parte de acá. Présteme atención. Una vez que ya tenemos calculado cuánto es la distancia X, tenemos que calcular el momento de inercia de la sección fisurada, es decir, el momento de inercia que me da el hormigón y el momento de inercia que nos da el acero. Ahora, verán ustedes de que estas dos barras, dos áreas, no están coincidiendo con este eje de acá, con el eje que nos piden calcular la inercia. ¿Qué quiere decir todo esto? Para poder calcular la inercia en total de esta sección, hay que aplicar sí o sí el teorema de Steiner. ¿Ya? Hay que aplicar el teorema de Steiner para calcular cuánto es la inercia que me aporta esta área y cuánto es la inercia que nos aporta esta área de acá. Entonces, aquí podemos decir, aplicando el teorema de Steiner, calculamos la inercia del hormigón y el acero respecto al eje neutro en estado de servicio a través de Steiner. Bien, recordemos que decía la fórmula de Steiner. Aquí diré primero. El área del hormigón, el área esta de acá, la inercia que me aporta el hormigón, uy, ya, el área que nos aporta esta área, vamos a llamarle este rectángulo área 1, ¿de acuerdo? Entonces, la inercia que nos da el área 1 o el área de hormigón es igual a ¿qué cosa? ¿A qué es igual a la inercia de un rectángulo? Sabemos que eso es base por altura al cubo sobre 12, siendo aquí su altura x en este caso, por lo tanto aquí sería base por x al cubo sobre 12. ¿Qué dice Steiner? Inercia de la sección respecto a su centro de gravedad. Sabemos que la inercia respecto al propio centro de gravedad de un rectángulo es base por altura al cubo sobre 12, más el área de la figura, el área de este rectángulo será b por x, por la distancia que hay entre el centro de gravedad de esta figura hacia el eje donde estamos analizando. En este caso, esta distancia que hay acá sería x medio, ya que esto es un rectángulo, ¿no? Entonces aquí sería la distancia de separación entre el centro de gravedad de la figura hacia el centro, perdón, hacia el eje donde vamos a calcular la inercia, elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta sería la inercia que nos daría el rectángulo 1 que vemos acá,
esta de acá. Ahora, aquí fíjense de que también podríamos haber aplicado una fórmula que se ve en isostática 1, y es la inercia de un rectángulo respecto a un borde, ¿no? Respecto a un eje que se encuentra apoyado a uno de sus bordes. Ahí aplica el base por altura al cubo sobre 3, ¿no? También se puede aplicar esa fórmula directo de isostática 1. Pero, ¿cómo es que se llega a esto? Fíjense que base por altura al cubo sobre 3 va a ser lo mismo que si sumamos esto de acá. Aquí esto va a ser x al cuadrado por esta x, se va a hacer x al cubo. 2 elevado al cuadrado se hace 4. Un doceavo más un cuarto, eso es igual a 1 sobre 3, ¿no? O sea, en total, toda esta parte de aquí nos va a dar lo mismo que acá. Ahora, eso es por parte del hormigón. Pero, ¿qué pasa con el acero? ¿Cómo va a ser la inercia del acero? Bien, aquí hago un paréntesis. Primero, según Steiner, ¿qué dice? Es la inercia de la figura respecto a su centro de gravedad, ¿no? En este caso, es la inercia de esta figura, digámoslo así, de las barras respecto a su centro de gravedad, más el área de las barras. En este caso, fíjense que el área es N por AS. N por AS. Por la distancia de separación al cuadrado. En este caso, la distancia viene a ser esta distancia Y, ¿no? La distancia que es desde el centro de gravedad del acero hasta el eje donde estamos sacando inercia, ¿no? Hasta este eje neutro de acá, el eje neutro en estado de servicio. Por lo tanto, es esta distancia Y elevado al cuadrado. Ahora, aquí se hace una simplificación similar a lo que hacíamos en metálica. En metálica, cuando diseñábamos la unión, ¿no? La unión entre pernos, cuando se calculaba la inercia, directo se hacía el área por la distancia al cuadrado. Eso era porque la inercia en sí misma que nos aporta una barra, ya que en realidad una barra es, su área es muy pequeña, si lo comparamos con toda esta área de hormigón acá, su inercia que nos va a dar esa barra nos va a dar un valor muy pequeño. Es decir, esta parte de aquí da un valor demasiado pequeño. Por lo tanto, esta parte se lo puede despreciar, ¿no? Incluso en la misma, verán ustedes que en el mismo libro de McCormack no lo toma en cuenta esto, ¿no? Ya que esta inercia es tan pequeña que lo podemos despreciar. Por lo tanto, la inercia que nos dan los aceros, su fórmula viene a ser la siguiente, ¿no? Es el factor de homogeneización por el área del acero por la distancia que hay desde el centro de gravedad aquí del acero hasta este eje neutro, es decir, esta distancia y al cuadrado. Entonces, para calcular la inercia de toda esta sección, hay que calcular esta inercia de acá, la que sería del hormigón, más esta inercia de aquí, que sería la que nos da el acero. Muy bien, vamos a ello, fíjense. Inercia del hormigón, aquí como pueden ver estoy colocando directamente base por altura al cubo sobre 3, ¿no? Lo que les dije hace un rato. Se puede calcular directamente la inercia de un rectángulo si su eje está apoyado en su borde de esta forma. O la otra fórmula que hicimos hace un rato aplicando Steiner también es válida. En este caso nos va a dar, fíjense, 100.963,444 centímetros a la cuarta. La inercia del acero, N por AS por la distancia Y al cuadrado. Todos estos valores son conocidos, N lo conocemos, AS lo conocemos y distancia Y lo hemos calculado. Reemplazando, eso nos va a dar 281.995,765 centímetros a la cuarta. La suma de estos dos, ya que esta inercia respecto a este eje y esta inercia de aquí respecto a este eje, como las dos inercias son respecto al mismo eje, podemos hacer una suma directamente. Entonces sumo esto más esto, lo cual nos va a dar la inercia en total que nos aportan tanto el hormigón como el acero para esta sección fisurada aquí. Esta aquí sería entonces el ICR. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora, el momento máximo en estado de servicio. Aquí igual quiero hacer un paréntesis. Cuando diseñamos las armaduras, fíjense que eso lo hemos hecho con cargas mayoradas, ¿no? En este estado de carga de aquí, las cargas estaban mayoradas, ya que lo hemos multiplicado por factores de mayoración. Cuando uno hace el control de fisuración, control de deformación, o sea, el estado en estado límite de servicio,
Se tiene que hacer de nuevo el mismo esquema, fíjense, este mismo esquema con el que diseñamos las armaduras, vamos a utilizar el mismo esquema, pero ahora con las cargas sin mayorar. Fíjense acá, es el mismo esquema, solamente que ahora las cargas no están mayoradas. No le hemos multiplicado los factores de mayoración. ¿Por qué? Porque nuevamente en el estado de servicio se trata de simular la situación más parecida a la realidad, ¿no? Con cargas reales. No estamos disminuyendo nada los materiales, ni tampoco estamos mayorando nada las cargas. Estamos tratando de emular una situación lo más parecida a la realidad. Bien, entonces este paso de acá, el momento máximo en estado de servicio, ese paso, es exactamente el mismo que este de aquí, el que hemos hecho para calcular nuestro momento último. Solamente que ahora son con las cargas sin mayorar. Entonces, esa parte lo mismo, hay que calcular las reacciones y luego calcular el momento máximo de tramo, ¿no? El momento máximo, ya que estamos analizando el tramo, el momento máximo de tramo. Ahora, ese momento máximo de tramo que hemos calculado, fíjense, ese va a ser nuestro momento máximo de servicio. Y ahí para eso se utiliza la nomenclatura MA, este valor de aquí, nuestro momento máximo de servicio. Ahora, este valor de 32 toneladas por metro lo vamos a llevar a kilo por centímetro, ¿ya? Estos van a ver que es por las unidades. Incluso aquí al inicio, fíjense en esta parte, yo les recalqué de que estas fórmulas de aquí, sí o sí se tiene que respetar la unidad con la cual hay que trabajar, fíjense. Acá las distancias están en centímetros. El momento, fíjense que tiene que estar en kilo por centímetro para reemplazarlo acá. La tensión en kilo por centímetro cuadrado, el área en centímetro cuadrado, ¿no? Hay que respetar sí o sí estas unidades, ¿de acuerdo? Sí o sí hay que respetarlo. Muy bien, entonces ya vamos a lo último. Fíjense que ya hemos recopilado todo lo que necesitamos. El momento MA, inercia de la sección fisurada, ¿no? ICR, y también hemos calculado lo que sería el eje neutro en estado de servicio, el X. Ahora, una vez que tenemos todos estos, ya solamente queda calcular la fisuración. Primero vamos a calcular esta relación beta, fíjense, no es más que la altura total de la viga menos la distancia X, ¿no? La profundidad del eje neutro en estado de servicio, entre la altura útil real menos la profundidad en eje neutro en estado de servicio X. Todo esto nos da un valor de 1,104. El F sub S. El F sub S, o también llamado tensión del acero en estado de servicio, se calcula a través de la siguiente fórmula. N, ¿no? El factor de homogenización, por momento máximo en estado de servicio, MA, por la distancia Y dividido la inercia de la sección fisurada. Todos estos valores los hemos calculado. Esto, fíjense, hay que reemplazarlo sí o sí en sus unidades. Esto tiene que estar en kilo por centímetro, el momento, kilo por centímetro. Este Y tiene que estar en centímetro y la inercia tiene que estar en centímetro a la cuarta. Ya casi se simplifica esto con esto y nos queda una tensión en kilos sobre centímetro cuadrado. Muy bien, tenemos ahí el F sub S. Siguiente. El DC. Ahora, ¿qué es esto del DC? Bien, aquí vamos a volver a este dibujo de acá. El DC viene a ser la distancia que hay aquí. La distancia que hay del centro de gravedad de la barra más cercana a la cara traccionada. ¿Cómo es eso? Vamos a ver un ejemplo. Supónganse de que aquí hubiera habido dos barras más, digamos, una barra aquí y otra barra acá. El DC vendría a ser la distancia que hay desde el centro de gravedad, ¿sí? De la cara, perdón, de la barra más cercano a la cara traccionada. Este sería el DC. Ya que fíjense que aquí hay dos filas, ¿no? Una fila y aquí abajo hay otra. Entonces, esta barra de aquí, su centro de gravedad hacia la cara traccionada de la barra más cercana a la cara traccionada, este viene a ser el DC. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo así? ¿Qué pasaría si tuviéramos una sola fila, pero
Dentro de esta fila hay barras con diferentes diámetros. Igual puede pasar. Cuando se tenga de esta forma barras de diferentes diámetros y se tenga una misma fila, el DC viene a ser la distancia que hay desde la cara externa, ¿no? La cara traccionada de la viga, hasta el centro de gravedad de la barra con mayor diámetro, ¿ya? Pero ojo, ¿no? Que sigue estando dentro de la primera fila. Este sería el DC en caso de que tuviéramos barras de diferente diámetro. Se toma la de mayor diámetro para calcular su DC. Este de aquí. Muy bien, entonces en este caso, todas son barras, fíjense, todas son barra phi de 20. Como todas son barra phi de 20, podemos agarrar cualquiera de estas 7 y este de aquí sería el DC. Entonces, ¿a qué sería igual el DC, no? La distancia del centro de gravedad hasta la cara traccionada va a ser 2,8 más la mitad del diámetro de la barra, 2,8 más la mitad de 2, 3,8 centímetros. Muy bien, entonces volvamos acá. Aquí, este sería nuestro DC, ¿no? 3,8 centímetros aquí, ¿no? 2 el recubrimiento, más 0,8 el diámetro del estribo, más la mitad del diámetro de la barra, 3,8. Bien, y finalmente, A sub K. A sub K viene a ser el área de hormigón que protege a una sola barra. Su fórmula es la siguiente. Dos veces el diámetro, pero dos veces la altura útil, perdón, el recubrimiento mecánico real, el DS real, este de aquí, ¿ya? Dos veces este DS real, y dos veces el DS real por el ancho de la viga. El ancho de la viga eran 40 centímetros, ¿ve? Dividido entre el número de barras. Ojo que aquí en el número de barras, no importa si son de diferente diámetro, ¿ya? No importa si son aquí de diferentes diámetros. Sí o sí, solamente aquí importa la cantidad que tengamos. En este caso tenemos 7 barras. Por lo tanto, aquí el número de barras traccionadas va a ser igual a 7. Bien, entonces reemplazando 2 por 3,8 por 40 sobre 7, nos da un área a su K de 43,429 centímetros cuadrados. Listo, esto es como una receta. Ya tenemos todos los ingredientes, así que queda reemplazar. Beta 1,104, F sub S 2932,07 por raíz cúbica de DC en centímetro 3,8 a su K 43,429 centímetro cuadrado. Todos estos valores, fíjense que hay que respetar su unidad, digamos, en la cual está diseñada esta fórmula. F sub S tiene que estar en kilos sobre centímetro cuadrado, DC en centímetro y A sub K en centímetro cuadrado, ¿no? Todo eso aquí lo hemos respetado. Muy bien, entonces al reemplazar todo eso vemos que nos dio un ancho probable de fisuración de 0,2 milímetros. Al inicio del problema habíamos visto de que nos encontramos en Santa Cruz, es decir, en un clima húmedo. Como el clima es húmedo, el ancho admisible, el ancho permitido va a ser de 0,3 milímetros. Vemos entonces que el ancho de fisuración real, ¿no? El calculado, 0,2, es menor que el límite o el permitido, ¿no? Que valía 0,30. Por lo tanto, como el ancho calculado dio menor que el ancho admisible, podemos decir entonces de que el diseño que hemos calculado, o sea, la 7 barra phi de 20, va a cumplir con el control por fisuración. Existe el control de fisuración, es simplemente calcular este ancho a través de la fórmula de Yergeli-Lutz y compararlo con el ancho admisible que está en función de dónde es que se encuentra la viga. Bien, ahora, eh, el día de mañana vamos a continuar ahora viendo la parte de deformación. Vamos a ver cómo es que se hace el cálculo de la flecha. ¿De acuerdo? Eh, Va a ser igual en la tarde, tipo, tipo 4, capaz lo hagamos un poquito más antes. ¿Ya? Sí o sí tenemos que ver el tema de la deformación y con eso acabaríamos lo que sería los estados límite de servicio. Bueno, al menos los ejercicios, digamos, la parte más importante que puede entrar en su examen.
Bien. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Eh, Vayan practicando más que nada losas, que es más que seguro que va a entrar por lo menos un ejercicio de losas en su primer parcial. ¿Ya? Y esta parte de deformación lo vamos a ver en la parte de mañana. Muy bien. Que tengan entonces una muy buena tarde. Nos veríamos entonces el día de mañana a la misma hora. Permiso. Hasta luego, sí. Hasta luego.